Recuerden también, ya les compartí en el navegador, vuelvo acá, la grabación de la clase. Voy a abrirla acá. Vemos aquí. Recuerden que en este canal de YouTube les va a aparecer varios videos. Entonces deben es buscar la lista, ¿sí? Porque yo doy el curso de ingeniería web. Perdón. Entonces aquí, cuando estén dentro del canal buscando todos los videos, deben fijarse solamente en la lista de sistemas operativos. Porque entonces van a decir, bueno, la profe está dándonos esto que no hemos visto, ¿sí? Entonces, tenerlo también presente. Igualmente, voy a ir siempre publicando a través de esta plataforma cada una de las clases que se dan. Por ejemplo, aquí, en introducción, hoy vamos a ver ya la introducción del sistemas operativos, los conceptos básicos. Y aquí, lo que les dije, que vieran el video de Linus Torvalds, que fue el creador de Linux, del kernel de Linux. Y aquí en la parte sincrónica ya, ahora después de que se haya grabado, subiría lo que es la parte del video sincrónico y quizás información complementaria para que vayan leyendo. Bien. Otro punto pendiente que teníamos para los que llegaron, nuevamente no se les olvide de responder la encuesta que teníamos pendiente. Primero, definir el horario de ayudantía, porque teníamos un horario de ayudantía que se estaba cruzando con la clase que tenía clave 3-4. Entonces el horario de ayudantía, la idea es que quede el mismo lunes, pero en otra clave. Entonces ahí se hace una pregunta solamente para seleccionar en qué claves ustedes podrían tener disponibilidad el mismo lunes. Y la otra era la más importante, que era con respecto a la evaluación. Había algo pendiente. Entonces la evaluación, la fórmula, cambié aquí, le bajé el valor, había colocado 5.0, lo dejé como 4.5, pero esta me define lo que es la nota de presentación y me puedo eximir del examen si tengo una nota superior o igual a 5.0, ¿sí? Entonces, si mi nota de presentación es de 5, ya no presento el examen, donde el examen se presenta el 10 de diciembre, ¿sí? Ya me puedo eximir del examen para que lo tengan presente. Bien, eso sería por ese lado. Voy a cerrar esta parte, no sé si tienen alguna inquietud respecto a eso. Si no tienen ninguna inquietud o luego me la pueden hacer. También las formas de comunicación, como les había dicho, puede ser Discord, puede ser a través del correo electrónico o también lo que es en foro de avisos y novedades que les va a llegar a su correo. Yo envío, por ejemplo, algún aviso, ¿sí? Notificándolo, entonces siempre estar pendiente de su correo electrónico. Bien, entonces vamos a empezar el día de hoy. El día de hoy va a ser solamente teoría. Yo sé que unos ya quieren ir a la práctica, pero el día de hoy vamos a hablar un poco del concepto de sistemas operativos y vamos a hablar un poco de la parte de hardware. ¿Sí? Entonces, hay algo muy importante que quizás yo lo he visto en arquitectura de computadores o quizás no. Y básicamente la creación de los computadores, ¿sí? Se debe a algo muy conocido que es la ley de Moore. Esta ley de Moore básicamente es lo que dice que cada 2 años se va duplicando el número de transistores en un microprocesador. ¿Qué es eso de transistores? Anteriormente, cuando se diseñaron los computadores, eran unas máquinas inmensas y grandísimas, ¿sí? Y básicamente eso se debía a los transistores, que básicamente es un componente electrónico y esos transistores están internos dentro de un microprocesador. Hoy en día es algo muy diminuto, anteriormente era muy grande y a medida que va creciendo el diseño de hardware de esos microprocesadores, a la misma vez va incrementando, ¿sí?, el nivel de la tecnología. Entonces, esta ley de Moore básicamente
fue fundada por el mismo cofundador de Intel, que Intel es una de las marcas de los microprocesadores, y básicamente decía que cada 2 años se iba duplicando ese número de los microprocesadores, y eso está indicando el nivel de avance con que da la tecnología. ¿Por qué? Porque a medida que avanza el hardware, los sistemas operativos deben también actualizarse, ¿sí? Porque está llegando, digamos, una nueva actualización tanto de hardware, pero las aplicaciones deben tener, soportar esa parte de hardware. Bien, ¿cómo funciona un sistema operativo? ¿Cómo es un sistema operativo? Nosotros tenemos el hardware, y el hardware básicamente es lo que llamamos un microprocesador. Es lo que llamamos el microprocesador, es como si fuera nuestro cerebro. Si hacemos una analogía con una persona, es como si fuera el cerebro. Y básicamente es una forma de comunicarse con el usuario, y el usuario que tiene, el usuario básicamente nunca se comunica directamente con el sistema operativo, sino a través de las aplicaciones. Tiene una interfaz gráfica, y a través de esa interfaz gráfica se instalan aplicaciones. Y el sistema operativo está muy debajo o en el medio, digámoslo así, está como intermediario entre el hardware y la aplicación. De modo que si la aplicación quiere hacer una solicitud, por ejemplo, con alguna de las entradas o salidas del hardware, debe hacer unos requerimientos a través del sistema operativo, ¿sí? A través de unas funciones muy privilegiadas y muy específicas, ¿sí? O sea que todo se controla a través del sistema operativo para poder yo acceder al hardware. ¿Por qué? Porque básicamente lo que debe hacer es el microprocesador hacer una solicitud de instrucciones, ¿sí? Hacer una serie de requerimientos que se dan desde unas capas más superiores, y en este caso desde una aplicación. Y básicamente el final, el usuario es el final, porque el usuario es el que hace las solicitudes para abrir una aplicación, para hacer una solicitud de crear, por ejemplo, un archivo, etcétera. Entonces, ¿por qué surgen los sistemas operativos? Pues para simplificar el manejo y optimizar el uso de los computadores. Anteriormente, por ejemplo, los computadores, los que le decía, eran grandísimos. No había sistemas operativos. El primer sistema operativo apareció más o menos en 1969. Sí, o sea, mucho antes no había sistemas operativos, y tenía básicamente que interactuar directamente con el hardware. Es decir, que básicamente se tenía que programar, y ese nivel de programación no era nivel de alto nivel. Realmente nosotros programamos en un lenguaje de programación de alto nivel. Como les decía, hoy en día se programa en alto nivel. La máquina se entiende a través de un lenguaje de máquina, y ese lenguaje de máquina básicamente es unos y ceros. ¿Qué es un sistema operativo? Entonces, básicamente, su fin es la operación y conducción de hardware, ¿sí? Porque es un intermediario que va a comunicar la parte de hardware. Por ejemplo, cuando estamos leyendo un dispositivo de entrada con una memoria de externa, ¿sí? Y queremos leer datos, ¿sí? Entonces, esa parte debe incluirse ahí, el funcionamiento del sistema operativo, que pueda acceder al hardware de la computadora, reconocer que hay una nueva entrada, y se debe transmitir datos que viene desde la memoria externa, y debe leerlos básicamente al computador. Deben estar sujetos a la evolución del hardware, ¿sí? Eso es cierto. Es como, por ejemplo, cuando estamos hablando de esto, es lo que les decía, cada vez que se está evolucionando el hardware, el sistema operativo debe ser adaptado, adaptarse a esa evolución del hardware, como multiprocesador, memorias cada vez más rápidas, incorporación de nuevos dispositivos, interconexión con otros sistemas. Y es un conjunto básicamente de programas o algoritmos que actúa como intermediario entre el usuario. O sea que el sistema operativo básicamente es algo abstracto, porque es un programa, pero es un programa muy específico, donde básicamente lo que hace es comunicarse con el hardware. El kernel forma parte, es decir, el kernel forma parte del sistema operativo, es el núcleo. El kernel es el núcleo de ese sistema operativo. Ahora vamos a hablar la definición del kernel. Ahora,
ahondamos un poco, yo lo digo por capas, entonces la capa más baja, que es la capa de hardware, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene un computador? Un computador tiene un procesador, tiene una memoria principal. Cuando yo hablo de módulos de entrada y salida, estamos hablando, por ejemplo, de los módulos que nosotros vemos, que son también interfaces de entrada, como los puertos USB, ¿sí? Que a veces vienen USB 2, USB 3, mini USB. Viene, por ejemplo, lo que son memoria principal y los buses del sistema. Ese bus del sistema, ¿a qué hace referencia? Físicamente, los buses del sistema, cuando uno ve el hardware, es cables, ¿sí? Cables que se conectan entre sí, ¿sí? Entre el procesador, y eso básicamente es para transferencia de datos, ¿sí? Voy a pasarme esto, solamente voy a mencionar que ya yo luego comparto esta diapositiva y luego ustedes ya leen esa información. ¿Cuáles son las características de un computador? El ancho de palabras, ¿qué significa eso? El ancho de palabras básicamente significa cuando es la cantidad de datos que puede manejar. Ustedes, por ejemplo, a veces dicen, hay programas que están hechos a 32 y a 64 bits. ¿Sí? Entonces ahí dice, voy a descargar un programa, pero el programa dice está a 32 y a 64 bits. Y básicamente eso significa la cantidad de instrucciones que va a poder procesar el microprocesador. O sea que entre más bits, pues voy a tener mucha mayor capacidad en la memoria de ese microprocesador. Está el mapa de memoria, que básicamente cada una de las instrucciones se alejan, cada una de las instrucciones, perdón, se almacena dentro de una dirección específica de la memoria. Y la frecuencia de reloj está asociada internamente, es decir, el microprocesador tiene una señal de reloj y esa señal de reloj básicamente indica básicamente la cantidad de información que puede ser transferida y procesada por una unidad de tiempo. Vemos también un concepto que se llama ancho de banda y ese ancho de banda lo escuchamos mucho, sobre todo en la parte de comunicaciones. Entonces, ese ancho de banda significa una medida de capacidad que se define como el número de bits transferidos por unidad de tiempo y básicamente se expresa en bits sobre segundo. Y los valores comunes que escuchamos es gigabits sobre segundo, terabytes sobre segundo, ¿sí? Entonces un computador básicamente se usa para indicar lo que es la velocidad de transferencia de los buses internos. Otro concepto que también se escucha es los MIPS o MIPS. Y básicamente es una unidad de rendimiento que define como el número o millones de instrucciones por segundo que un computador es capaz de ejecutar. Y eso, ahora vamos a ver cómo funcionan esas instrucciones. Y MFLOPS es una medida de rendimiento que se define como el número de millones de operaciones en coma flotante, porque son operaciones que también se hacen con plomas flotantes por segundo de un procesador que es capaz de realizar. Entonces, un computador básicamente es esa estructura que tiene. Entonces, aquí vemos la CPU, que básicamente la CPU es como el cerebro del computador. ¿Qué tiene interna la CPU? Tiene básicamente el contador de programa. El contador de programa básicamente lo que va haciendo es que todas las instrucciones se van a alojar en algo que se llama la memoria principal. Pero cada una de estas instrucciones que va a hacer el recorrido, ¿sí? A través de este bus de datos o bus del sistema, este recorrido para ir diciendo, va la primera instrucción, va la segunda instrucción, va la tercera instrucción, lo va a hacer con ayuda del contador del programa, ¿sí? Y básicamente también va a haber un registro de instrucciones. Estos que se llaman registros, ustedes ven que dice registro de instrucción, el registro de dirección de memoria, el registro de datos de memoria. Los registros funcionan como si fuera una memoria, ¿sí? Los registros
físicamente existen, ¿sí? Son unos chips y los registros básicamente en la parte de hardware funcionan como si fueran una memoria, pero es una memoria muy rápida y muy de corto almacenamiento. Y en estos registros básicamente yo guardo informaciones básicamente para cada una de las instrucciones. Por ejemplo, en la memoria se aloja un dato, pero a la misma vez ese dato está en una dirección específica. Entonces, internamente, ¿por qué es importante saber eso? Porque internamente así es como luego se debe programar para hacer o diseñar un sistema operativo. Hay algo también muy común que nosotros escuchamos en cuanto a los módulos de entrada y salida, y es un concepto que se llama los buffers, ¿sí? Esos buffers básicamente funcionan como un almacenamiento, entonces son transferencias de datos, pero esa transferencia de datos que se da en un determinado tiempo van a guardarse en una memoria destinada y esta memoria destinada es un buffer. Ahora vamos a ver también cómo se llama ese buffer o cuáles las funcionalidades de los buffers. Un segundo que creo que están llegando unos. Ok. Entonces, el módulo de entrada y salida puede intercambiar datos directamente en el procesador y el procesador básicamente es el que se encarga de ejecutar cada una de las funciones o cada una de las instrucciones que componen un programa. Un programa tiene instrucciones, ¿sí? Y esas instrucciones, ¿quién es el encargado de hacerlo? Pues el procesador. Entonces, el procesador básicamente sus funciones son leer y escribir datos desde y hacia el módulo de entrada y salida. Y el procesador pues tiene internamente también una memoria llamada memoria caché. Eso también lo vamos a escuchar. Entonces, la memoria caché básicamente es como un intermediario de la memoria principal, el cual es menor que la memoria principal. Es una memoria que solamente, digámoslo así, almacena una cantidad de datos en un tiempo determinado. Es como cuando hacemos referencia a cómo funciona nuestro cerebro. Nosotros procesamos la información, pero tenemos dos memorias, una memoria a corto plazo y una memoria a largo plazo. Entonces, nuestra memoria a largo plazo funcionaría como si fuera la memoria principal. Y nuestra memoria a corto plazo funcionaría como si fuera la memoria caché. Básicamente la memoria interna, ¿qué hace? En la memoria interna, que es la memoria principal, se sitúan son aquellas instrucciones y datos accedidos, cuyo objetivo lo que hace es reducir el tiempo de acceso y ejecución de los programas. Entonces, hay algo muy importante en cómo se representa internamente la información cuando se habla, digamos, de toda esta cantidad de datos y las unidades que se trabajan. Entonces, algo muy importante en los prefijos para representar la información son el kilo, el mega, el giga, el tera, el peta, el ESA, el zeta y el iota. Entonces, cuando uno habla, por ejemplo, de terabytes, ¿sí? Entonces, en el terabytes, el factor que estamos hablando, recuerden, este 2, ¿a qué representa? A que es un sistema binario. ¿Por qué? Porque la manera como se comunica el hardware es a través de unos y ceros, ¿sí? Entonces, es un sistema binario. Entonces, básicamente, el tera se refiere a 2 a la 40, que es la unidad, y básicamente 2 elevado o en potencia a la 40 es esta la cantidad de información, ¿sí? O la capacidad. Entonces, cuando hablemos de un disco duro de 1 tera, nos estamos refiriendo a la capacidad de este disco duro de poder almacenar datos, ¿sí? Y básicamente estos son datos en binario y en nuestro sistema decimal estamos hablando de esta unidad, ¿sí? Entonces, si ven en el sistema internacional, que es el sistema decimal, estamos refiriendo que el kilo corresponde a 2 a la 3, pero el factor
interno en la parte binaria corresponde 2 a la 10. 10 a la 6, que es mega, en el sistema decimal, y en el factor interno corresponde a 2 a la 20. ¿Sí? Entonces, esto es muy común porque vamos a escuchar dentro de los, cuando hablamos dentro de la parte hardware, vamos a hablar de 1 tera, de 1 megabyte, ¿sí? Vamos a hablar en ese tipo de unidades para representar la información. Entonces, representar la información que estamos hablando. Estamos hablando de información, datos. Esos datos que tiene el computador, que son texto, imágenes, videos, ¿sí? Audio, ¿sí? Todo eso, digamos, es información. Pero básicamente la forma de representar esa información para que logra comprender el procesador es binaria, su comunicación es binaria. Por eso se dice que el lenguaje más bajo con que se comunica la máquina es el lenguaje de máquina. Y antes del lenguaje de máquina hay algo que se llama el lenguaje ensamblador, ¿sí? Y arriba del lenguaje ensamblador está el lenguaje de alto nivel. Normalmente nosotros programamos en lenguaje de alto nivel, pero los lenguajes de alto nivel tienen internamente un transductor o un compilador que hace convertir ese lenguaje de alto nivel en un lenguaje ensamblador. Y ese lenguaje ensamblador se encarga básicamente de convertir todo el código en código binario. Ahora vamos a ver un ejemplo, cómo anteriormente se programaban los microprocesadores o los procesadores y eran netamente el lenguaje ensamblador. Entonces, básicamente, cómo los datos se representan de manera binaria. Entonces, estamos hablando de que no es un solo bit los datos, sino muchos datos, que básicamente pueden ser unos y ceros, pero están representando una información. Entonces, no podían resolver el problema de representar esos datos, ¿sí? Como les decía, los datos pueden ser texto, imagen, audio, video. Entonces, básicamente, hay un concepto dentro de toda esta información, cómo se representan los datos, que se llama patrón de bits. Ese patrón de bits hace referencia a una secuencia de bits. Cuando hablo de bits, me refiero a ceros y unos, que básicamente se agrupan. Se agrupan para representar una determinada información, ya sea un código, ya sea un símbolo, etc. Cada patrón de bits puede formarse ya sea por agrupaciones de 8 bits, de 16 bits, y eso indica el representar un símbolo o un código determinado. Cuando yo digo agrupaciones de 8 bits, ya sabemos que 8 bits corresponde a un byte, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos diciendo en unidades un byte, estamos diciendo que un byte viene una secuencia de 8 bits. Y esa secuencia de 8 bits pueden ser unos y ceros. Y eso es un patrón de bits. ¿Por qué hablo de patrón de bits? Porque normalmente, internamente, los patrones de bits van a representar, es una cadena de unos y ceros, pero van a representar una información. Y de esa manera, así vienen, por ejemplo, los textos, así vienen las imágenes, cuando ustedes van a ver en sus cursos posteriores, visión por computador, van a hablar de las imágenes y van a decir que las imágenes están formadas por píxeles, pero internamente cada píxel puede tener un patrón de bits de 255 bits o puede tener, perdón, de 8 bits. Puede tener un patrón de 8 bits. ¿Sí? Entonces, y lo mismo el audio. El audio puede tener un patrón de bits de 16 bits o puede tener un patrón de bits, el video de 16 bits. Entonces, ¿cómo vienen estos patrones de bits? Normalmente el computador, ¿qué es lo que hace? El computador
tiene texto, número, imágenes, audio y video. Para nosotros transparente, ¿sí? Nosotros vemos la imagen, pero internamente, ¿qué es lo que hace el computador? Entonces, internamente él debe codificar y decodificar esta información. Entonces, también se va a hablar del término de codificación y decodificación. ¿Qué es codificación? Básicamente, es el texto que está recibiendo, tiene que codificarlo, o sea, pasarlo en código binario para que pueda guardarse en la memoria. Y luego, el dato que ya está saliendo de la memoria debe de codificarlo para volverlo a representar en lo que era texto para que el usuario, que es el nivel más alto, logre comprender esa información. Entonces, ¿quién es el responsable de esta parte de la codificación y decodificación? De por medio intermedio está la memoria, pero los responsables son los dispositivos de entrada y salida. ¿Por qué? Porque la información sale a través de ellos, de los dispositivos de entrada y salida. Miremos esta parte. Hay una pregunta del patrón de bits. Vamos a ver unos ejemplos el lunes. ¿Cuántos bits se necesitan, por ejemplo, en un patrón de bits para representar un símbolo en un idioma? ¿Un idioma qué es? Un idioma es una secuencia de símbolos, ¿sí? Es decir, el español. El español básicamente usa 27 símbolos. 27 símbolos, sí, el abecedario. Casa corresponde a todas las letras de un abecedario. La C, la A, la S y la A, ¿sí? Y esos pueden ser mayúsculas y minúsculas, ¿sí? Y también pueden haber 9 símbolos para representar los números, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando de números que van del 0 al 9. Del resto, todos son composiciones, ¿sí? El 90 es una composición de la representación básica de los 9 símbolos que corresponden 9 y 0. Y otros símbolos como puntuación, espacio blanco, entre otros, ¿sí? Entonces, estamos diciendo, si vamos a decir, por ejemplo, queremos formar un patrón de bits del idioma con 27 símbolos, ¿sí? Entonces, el número de símbolos básicamente me está diciendo de qué longitud va a ser el patrón de bits. ¿Por qué? Porque de esa manera es como yo armo los símbolos o las instrucciones que van a comunicarse básicamente con el microprocesador. Entonces, en este caso, yo puedo decir que si yo tengo 27 símbolos, entonces, ¿cuál sería la longitud del patrón de bits? Entonces, en 27 símbolos, yo no cabría porque no son 16 símbolos. Son más de 16 símbolos. Si ustedes ven, esto va multiplicando por 2. 2, 4, 8. 8 por 2, 16. 16 por 2, 32. Cabrían 32. Entonces, la longitud del patrón de bits y 32, ¿a qué corresponde? Correspondería a 5. Entonces, la longitud del patrón de bits depende del número de símbolos. La relación es no lineal, sino que es logarítmica. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, para que entiendan más esta parte, como les dije, luego hacemos un ejemplo el lunes. El número de símbolos. Por ejemplo, yo tengo solamente 2 símbolos. Tengo la C y la A. Entonces, si yo tengo 2 símbolos, que es 2, mi longitud de patrón va a ser 1. ¿Por qué? Porque la longitud del patrón va a ser 0 o 1. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. Es decir, que el número de bits, 0 y 1. Si yo tengo 4 símbolos, ¿sí? Y esos 4, por ejemplo, son la A, B, C y D. 4 símbolos. Entonces ahí estoy diciendo A es A, B, C y D. Entonces la A yo la voy a representar con la A. Y me está diciendo que la longitud de patrón es de 2 bits. Entonces la A la voy a representar con el 0, 0. La B la voy a representar con el 0, 1. La C la voy a representar con el 1, 0. Y la D la voy a representar con el 1, 1. ¿Sí? Eso es básicamente lo que indica esa parte.
Sí, ahora vamos a ver también los sistemas de codificación ASCII, que esa es la pregunta que hace César. Bien, voy a seguir avanzando. Dentro de estos patrones de BI, entonces básicamente existe algo que se llama la ISO y la van a ver nombrar mucho a través de sus cursos. La ISO es una organización internacional estándar donde ha diseñado un código que utiliza 32 bits. Cuando dice 32 bits, eso significa que la cantidad de símbolos que puede representar es 2 a la 32. ¿Sí? Entonces, la ISO ha creado ese código estándar y tienen que estandarizar los códigos. ¿Para qué? Ustedes se imaginan que cada empresa de microprocesadores diseñe su propio, digamos, diseño de símbolos, y a la misma de los sistemas operativos tienen que tener un estándar para poder ellos diseñar ese sistema operativo que pueda adecuarse a los diferentes hardware que se diseñan. Cuando yo digo hardware, son empresas como Intel, que diseña un microprocesador. También está IBM, ¿sí? Entonces, hay varios, digamos, proveedores de microprocesadores que diseñan no solamente microprocesadores, sino computadores. Entonces, debe haber un estándar para poder, digamos, decir, esperen un momento, todos debemos tener estos tipos de patrones de diseño para poder saber cómo diseñar nuestros hardware y a la misma vez cómo los sistemas operativos deben diseñarse. Entonces, internamente, ya profundizando su propio poco, las instrucciones es algo, como les dije, son programas. Ya estábamos hablando que la capa más alta que el usuario se comunica es a través de programas. Pero internamente al procesador él no va a saber qué tipo de programas son. Para él todo van a ser instrucciones. ¿Sí? Son las instrucciones. Igual el programa está formado por instrucciones y pueden haber conjunto de instrucciones. Entonces el procesador básicamente se va a encargar de leer o buscar una instrucción, perdón, y ejecutarla. Ejecutar una instrucción puede involucrar varias operaciones, ¿sí? Entonces, la ejecución del programa se detiene básicamente si la máquina se apaga, es decir, que el procesador siempre va a estar internamente ejecutando instrucciones. Así usted esté quieto en este momento y yo no esté haciendo ninguna interrupción al computador. Cuando yo hablo de interrupciones es, por ejemplo, que estoy haciendo una interrupción a través de el módulo de entrada y salida, si estoy escribiendo algo desde teclado. Si no estoy originando ninguna interrupción, básicamente internamente él siempre va a estar ejecutando instrucciones. O si se produce un error irrecuperable, que se apaga la máquina o que sale un error de alerta, entonces ahí básicamente se puede lo que es interrumpir esa ejecución. Entonces, el ciclo de instrucción básico para que se haga una instrucción es la fase de búsqueda, busquen la instrucción y luego la ejecutan. Después de ejecutarla, vuelve a hacer la búsqueda de la siguiente instrucción, que ahí es donde está el contador de programa, para saber cuál es la siguiente instrucción que debe ejecutar, la busca y vuelve y la ejecuta. Cuando dice la busca es porque una instrucción se encuentra en una parte de la memoria y cuando hace esa parte de la memoria es que esa parte de la memoria corresponde a una dirección específica. Entonces miremos este ejemplo. Una máquina hipotética con longitud de 10 bits, instrucciones en 4 bits, ahí me equivoqué, permitiendo hasta, entonces lo que está haciendo básicamente es que una instrucción, ¿de qué formato se va a guardar? Una instrucción se va a guardar dependiendo de cómo yo lo almacene. Entonces yo estoy diciendo, yo quiero que básicamente estas sean las instrucciones que va a hacer
mi procesador, ¿sí? Entonces, los primeros 4 bits van a indicar la instrucción o el código de operación. Y los otros restantes bits van a corresponder al dato en sí, ¿sí? Que estoy enviando. Así es básicamente la estructura de una instrucción. Entonces, estos primeros 4 bits me van a indicar el código de operación. Si estamos diciendo que tiene una longitud de 16 bits, entonces estamos diciendo que los 4 bits van a corresponder al código de operación y los restantes, que son los 12 bits, ¿sí? Van a corresponder a los datos. Entonces, básicamente se está diciendo que solamente va a tener una capacidad para guardar 4096 datos o palabras de memoria, ¿sí? Y entonces con los 12 bits restantes, lo que va a decir es que el formato de instrucciones se va a poder direccionar hasta 4K palabras de memoria. ¿Y esos códigos de operación cuáles son? Como son 4 bits, donde va a estar destinados a los códigos de operación, los códigos de operación se van a formar con patrones de 4 bits. Entonces, aquí está, por ejemplo, un patrón de 4 bits donde tiene una instrucción, donde la 0001 corresponde a cargar en el acumulador desde la memoria, la 0010 corresponde a almacenar en el acumulador de memoria y la 0101 suma AC a la memoria. ¿Sí? Son un conjunto básicamente de instrucciones o de símbolos que están representados en estos 4 primeros bits. Entonces, ¿por qué nombro eso? Porque básicamente así funciona el lenguaje ensamblador. En el lenguaje ensamblador, uno debe manejar este conjunto de códigos de operaciones y la otra corresponden a códigos de datos. Entonces, ¿cómo funciona internamente la ejecución de un programa? Por ejemplo, tengo lo que es la memoria y la memoria siempre se va a comunicar con los registros de la CPU. Entonces, si yo quiero acceder, por ejemplo, a un determinado dato, esta es la memoria. En la memoria yo tengo un conjunto de instrucciones. Y al lado que ustedes ven dice 300, 301, 302, 940, 941, etcétera. Cada uno de estos corresponden a unas instrucciones y estos corresponden a unas posiciones o unas direcciones donde se encuentra el determinado dato. Entonces, lo que está haciendo es que él va a leer el primer dato que se encuentra aquí. Y el IR lo que va a hacer es guardar la primera instrucción que va a ejecutar. Y el contador de programa va a ir contando cada vez cada instrucción que debe hacer. Entonces, el contador de programa en el primer paso está a 300. En 300 sabe que debe leer el dato 1940. En el segundo dato, el contador de programa ya incrementado, es un incrementador, es un contador, ¿sí? Entonces sabe que debe leer la siguiente instrucción y la siguiente instrucción básicamente le está diciendo en la 301. Entonces en la 301, ya en el paso 3, si ustedes ven, ya carga la 5941. Vuelve e incrementa el contador de programa, ¿sí? A 302 y en la 302 sabe el contador de programa que debe leer la 2941. Ahora bien, después de que le ha leído, que este es el registro de instrucciones, el registro de instrucciones lo que está guardando es el dato que corresponde al 300, que es el 1940. ¿Sí? Entonces, en el 1940, que ya ven en el paso 2, que corresponde al 1940. Entonces, en el 1940, esta es el dato, 1940. Pero los primeros 4 bits corresponden a lo que debe hacer. Y lo primero es aquí, es un 1, ¿sí?
Esto corresponde a 0, 0, 0, 1, porque es un patrón de bits. Entonces, este 0, 0, 1, él sabe internamente que corresponde a cargar a C desde la memoria, ¿sí? Y el 940, ¿a qué corresponde? Al dato, a la dirección donde está el dato. Entonces, el 940 sabe que en la dirección 940 está un dato que es el 003. Entonces, el 003 es el que debe cargar en el registro AC. Entonces, viene y lo carga acá. ¿Sí? Así es como funciona internamente. O sea, que no lee la instrucción directamente, sino lo que está leyendo. Vuelvo al tercer paso. Entonces, él ya va a leer la siguiente instrucción. Entonces, esta es una instrucción. Los 4 primeros bits, en este caso, es el 5. El 5 en binario corresponde ¿a qué? El 5 binario, este es el 1, 0001, 0010 corresponde al binario 2, 0101 corresponde a 5. Entonces dice el 5. Entonces el 5 corresponde a la siguiente operación. Sumo lo que hay en AC a la memoria. Entonces vuelve acá y dice bien. Entonces cargo y lo que va a hacer es que viene, suma lo que hay en AC de la memoria. Entonces dijimos primero el 5. El 5 es una suma, pero hay un 941, un dato. Entonces, el 941 que representa la dirección donde se encuentra ese dato, entonces en el 941 ¿qué tenemos? Tenemos el valor o el dato que es un 2. Y ese 2 va a sumarse a lo que yo ya tengo en AC. Y en AC yo tenía 3. Entonces lo sumo y reemplazo ese valor que sería 5. Vuelve y lee la siguiente instrucción, ¿sí? Que habíamos dicho, habíamos pasado a la 301, el incrementador de programa pasó a la 302. Y en la 302, él vuelve y dice, tengo este. 2941. Entonces 2941 lo voy a cargar al registro de instrucciones y en el 2941 entonces sé que el primer número al pasarlo a binario corresponde a 0010. Entonces ese patrón de 4 bits va a corresponder a la instrucción almaceno AC en memoria, es decir, ya lo guardo en memoria. Entonces, el dato que yo tengo es de almacenar, de guardar. Y me está diciendo la dirección que es 941, o sea que el dato que tengo en AC lo voy a guardar en 941. Entonces, vamos acá, vuelve e incrementa entonces el contador en 303 y el dato que tengo en AC, que es el 005, lo voy a guardar en la posición de memoria 941, que eso es lo que está haciendo. Y eso es lo que hace internamente el procesador. Para nosotros todo eso es transparente porque ya se han creado el kernel, el sistema operativo, con que puede hacer esa parte de comunicación y de extracción de datos. Miremos esta parte del simulador, ya luego lo explicamos. Este es un simulador. Este simulador de lenguaje ensamblador es así como funciona y como se programaba anteriormente los procesadores. Este es un lenguaje básico para un ensamblador y este ensamblador es donde se programaban los procesadores. Este es un procesador, creo que es el 8906, donde básicamente tenía solamente 8 bits. Entonces las instrucciones eran muy reducidas, ¿sí?
Luego miramos esto para poder avanzar en cómo funciona. Entonces tenía una serie de registros porque dependiendo cómo se tenía el procesador, se tenía una cantidad de registros. Entonces aquí tenían los registros A, B, C y D y tenían básicamente unas banderas. Unas banderas, ¿qué significa? Si había acarreo, si por ejemplo había un código, si había flotante, ¿sí? O si había, digamos, lo que era alguna alerta. Bueno, esto luego lo explicamos más a fondo porque esto sí toca ir explicando esta cantidad de registros. Entonces, solamente les muestro y luego miramos porque ahí cargamos más tiempo, que vamos a ver el lunes la práctica. Entonces, voy a seguir para no desmontar esto de cómo funciona. Básicamente, entonces, también otro concepto que se ve mucho y que vamos a ver son interrupciones. ¿Qué es una interrupción? Y las interrupciones se trabajan mucho en la parte de esos sistemas operativos. Las interrupciones es una suspensión temporal en la ejecución de un proceso para pasar a ejecutar una subrutina de servicio de interrupción. Cuando hay una interrupción, por ejemplo, las interrupciones pueden haber de diferente tipo. Un tipo de interrupción es cuando tenemos un teclado y estamos haciendo una interrupción por hardware a través del teclado. Por ejemplo, yo cada vez que ejecuto una tecla, hay una interrupción, pero internamente el procesador sigue ejecutando otras tareas o otros procesos, ¿sí? Es decir, nosotros podemos tener abierto Word y podemos tener abierto Excel y yo hago una interrupción y esa interrupción puedo ejecutar una letra determinada o hacer alguna acción desde teclado, hay una interrupción, hace la tarea y internamente vuelve a retomar lo que estaba haciendo. Y la interrupción donde también podemos verla, cuando mandamos a imprimir. Entonces, cuando estamos nosotros imprimiendo, nosotros mandamos a imprimir y no se suspende nada. Nosotros podemos seguir haciendo otras tareas y solamente hay una interrupción cuando él dice o nos genera una alerta diciendo ya se ha terminado de imprimir, ¿sí? O ya está el documento listo, ¿sí? Es esa parte. Entonces, las interrupciones se pueden dar por programa, por temporizador, por módulos de entrada y salida o por fallo de hardware. Voy a pasar esto. Hay diferentes tipos de interrupciones y hay un vector ya de interrupciones que tiene internamente el procesador. Entonces, aquí hay una lista. Luego vemos que el sistema operativo Linux con el que vamos a trabajar, nosotros podemos acceder a esa lista y ver las interrupciones que tiene. El sistema operativo es el que se encarga de acceder a esas interrupciones porque los programas más altos no tienen acceso a ese hardware, sino que lo hacen a través de funciones o instrucciones privilegiadas a través del sistema operativo. Las interrupciones pueden ser múltiples o por niveles. Entonces, ¿qué pasa si ocurre varias interrupciones simultáneamente? Entonces, una opción sencilla es inhabilitar todas las interrupciones mientras se procesa una interrupción. O básicamente se asignan prioridades a las interrupciones. Entonces, hay una prioridad que esta interrupción debe ejecutarse de una manera inmediata. Y hay otras que pueden ejecutarse en un nivel no inmediato. Entonces, se puede interrumpir la ejecución de una rutina de tratamiento de una interrupción cuando llega una interrupción de mayor prioridad. ¿Sí? Así es como funcionan los niveles de interrupción. O cuando se emplean interrupciones con prioridades, se inhiben todas las interrupciones que tengan menor prioridad. Voy a pasar esto para mirar otro significado que vamos a ver, las excepciones. Las excepciones son un tipo de interrupción que emplea el procesador para notificar al sistema operativo de un suceso excepcional. Por ejemplo, una excepción es cuando se da una división por cero o se accede a una
dirección de memoria inválida. Entonces, no genera una excepción. La memoria, como decíamos, es otra parte importante dentro del hardware y también dentro del sistema operativo porque es donde se almacena la información. Entonces, de la memoria es importante saber cuál es su capacidad, cuál es su velocidad y cuál es su costo. Dentro de esa memoria también hablamos de memoria caché, que esta memoria caché básicamente es invisible para el sistema operativo, pero funciona básicamente para guardar información que pueda ser accedido de manera rápida. Otro término que vamos a hablar es del acceso directo a la memoria. Este acceso directo de la memoria, o también conocido como DMA, básicamente es una técnica para llevar operaciones de entrada y salida. Esta es la que permite que directamente los dispositivos de entrada y salida se comuniquen directamente con la memoria, ¿sí? No esté intermediario el procesador. Entonces, cuando el procesador desea leer o escribir datos, es donde se, digamos, hace el funcionamiento de este acceso directo a la memoria. Y vamos a ver otro término que habíamos dicho, que es buffer. En inglés es conocido como buffer y básicamente es el espacio de memoria donde se almacenan datos de manera temporal. Normalmente para un único uso y se utiliza para, sobre todo, los módulos de entrada y salida. Y básicamente, ¿para qué se hace? Es un recurso que se hace, se queda sin datos durante una transferencia de datos irregular o por velocidad del proceso. Entonces, características del buffer, el espacio, la dirección y la dimensión. Hay algo en los sistemas operativos que son las diferentes tareas que realiza un sistema operativo. El sistema operativo y los kernels normal tienen unas tareas muy específicas. Dentro de eso está la gestión de procesos, es decir, que administra la asignación de recursos. La gestión de memoria, que es gestionar la asignación de memoria a los procesos y controlar el hardware de la administración. También se encarga de gestionar archivos, gestionar dispositivos de entrada y salida y servicios. Un sistema operativo, no les voy a pedir programar en lenguaje ensamblador, solamente es para que logren entender un poco que quiero mostrarles, pero no es la idea. Vamos a programar en Sensei. Un sistema operativo, para que logren entender un poco más, miremos la siguiente analogía del sistema operativo. Por ejemplo, la mayoría de las analogías que se ven y son muy conocidas para explicar el sistema operativo es, imagínense un gran chofer o un chofer en un automóvil. Imaginemos que el automóvil, ¿qué es? El automóvil es el hardware, ¿sí? Que es la parte física, es la parte, digamos, mecánica, en este caso, el automóvil. Para nosotros, el automóvil es como si fuera nuestro computador. Entonces, recibe indicaciones del pasajero, ¿sí? O sea, es decir, es como si tuviéramos el servicio de Uber y en el servicio que hacemos solicitud al Uber hay un chofer o un conductor con un automóvil y llega el pasajero, llega a recoger al pasajero. ¿El pasajero quién sería? Pues el pasajero son las aplicaciones, ¿sí? En este caso, las aplicaciones. Entonces, el chofer puede manejar diferentes tipos de automóviles, ¿sí? O sea, el chofer está manejando un carro específico, pero si quiere, renuncia y va a otra empresa, qué sé yo, a manejar otro automóvil, ¿sí? Entonces, esta parte de la portabilidad, y eso se refiere a la portabilidad. Entonces, es lo mismo que se refiere a que un computador puede tener diferentes sistemas operativos y por eso no va a dejar de funcionar de manera correcta. Entonces, en este caso, yo puedo tener un sistema, un computador HP o puedo tener un computador de IBM y básicamente yo puedo tener diferentes sistemas operativos, ¿sí? Y básicamente lo que va a hacer
es que puede ser manejado por diferentes choferes, ¿sí? El hardware, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta cuando se diseña un sistema operativo, que el sistema operativo puede ser manejado por diferentes hardware. Sin importar el tipo de hardware, debe acondicionar sus sistemas de entrada y salida y sus diferentes elementos. En el sistema operativo, entonces, también por eso mismo, debe soportar actualizaciones. ¿Por qué? Porque cada vez que se actualiza un hardware, nosotros vemos que han sacado una actualización del sistema operativo. Y básicamente eso se conoce como parches, ¿sí? Entonces han sacado un nuevo parche para corregir ciertos problemas o para corregir ciertas vulnerabilidades. Requiere ser construido en forma modular con interfaces bien definidas entre módulos y tener sobre todo una buena documentación. Bien, entonces ahora hablemos de qué es el kernel. El kernel se va a mencionar que básicamente es llamado también como el núcleo. El núcleo y es la parte fundamental del sistema operativo. El kernel básicamente, como les dije, es el que se encarga de conceder el acceso al hardware de forma segura para todo software que lo solicita. Y cuando yo hablo de todo software, son las aplicaciones que nosotros instalamos en nuestro computador. Entonces va a ser como ese intermediario diciendo, ok, ¿cuándo se concede ese acceso? Y ese acceso a todos los periféricos también vienen por nivel de acceso. Entonces, hay ciertos usuarios que se le otorgan ciertos permisos. También tiene acceso a todos los periféricos que tengamos conectados e interactuamos con el software que lo solicite. Funciones del kernel. Creación de procesos, que eso es lo que vamos a ver. Cómo crear un proceso. Y cómo asignar a esos procesos muchas veces que se crean de manera automática. Entonces es muy común, sobre todo en los servidores, cuando yo hablo de servidores, por ejemplo, servidores web, y vemos servidores web que hacen lo que son tareas programadas. Quiero que se corra este determinado proceso en una hora programada. ¿Y ese proceso qué es? Un programa. Necesito que me haga backup de la base de datos, ¿sí? Eso es un proceso, ¿sí? Y me lo haga en un determinado hora, que sea a la madrugada, ¿sí? Para hacer un backup de respaldo, ¿sí? Entonces, eso también se hace mucho. Y esa es la función. Entonces, uno puede crear procesos con el sistema operativo y a la misma vez programar esos procesos. Asignación de la atención del procesador a los procesos que lo requieren. Administración de espacio en el sistema de archivos, ¿sí? Que incluye acceso, protección, administración de usuarios. Y eso es en la parte de seguridad. Por ejemplo, quiero hacer acceso a ciertos directorios para ciertos niveles de usuario que solamente puedan leer, más no escribir. Y eso se suele hacer mucho en los servidores donde acceden usuarios externos, ¿sí? En los servidores que vemos, que son los servidores web, donde se deben tener mayor seguridad de los datos. Manipulación de entrada y salida y administración de periféricos. Supervisión en la transmisión de datos entre la memoria principal y los dispositivos periféricos. Entonces, en los sistemas operativos, nosotros también podemos escuchar un término, los sistemas operativos vienen de diferentes tipos. Un tipo es el sistema operativo multiprogramación. Anteriormente los sistemas operativos no permitía, correr más de 2 procesos. Anteriormente los sistemas operativos, por su tamaño, permitían de que un proceso se iba corriendo uno a la vez. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, si yo tengo el Word, yo solamente podía correr el Word, no podía abrir Word y Excel al mismo tiempo, ¿sí?
Eso era lo que significa el sistema multiprogramación. Hoy en día yo puedo tener varias aplicaciones de manera simultánea abierta y cada uno es un proceso que se va a ejecutar en un determinado tiempo y en una parte de la memoria, pero se dan a la misma vez. Entonces, el grado de multiprogramación es la cantidad de procesos que se tienen en memoria y es una de las partes que hoy en día se está usando en los sistemas operativos. También lo que es el sistema de tiempo compartido, que tiene una de las funciones es la gestión de recursos del sistema compartido. Cómo gestionar esos recursos y saber cuándo hacer uso de ellos. Entonces, este sistema de tiempo compartido tiene el objetivo de compartir los recursos computacionales, principalmente de la CPU. ¿Sí? Profe, ¿Sí? disculpe que la interrumpa, pero en el chat se les dicen que se la va a descargar el computador. Sí, ya vi. Sí, tranquilos, ya vi. Lo que voy a hacer es que no quiero pasarme, entonces vamos a dejar hasta aquí y vamos a ver la siguiente clase el lunes. Fue más de lo mencionado. ¿Y qué voy a hacer? Voy a mostrarles algo. Quería mostrarles algo a práctica, pero se me fue más de la cuenta. Quiero es que luego les voy a mostrar dónde vamos a trabajar. Vamos a trabajar lo que les dije en el sistema operativo Linux. Y en el sistema operativo Linux, entonces les voy a explicar en un video cómo instalar VirtualBox y cómo instalar un sistema operativo dentro del VirtualBox. Una de las cosas que ya te dan dentro de los sistemas operativos es que yo ya puedo tener máquinas virtuales. ¿Sí? Ese sistema de máquina virtual es una de las cosas que se dan y es la que permite que yo dentro del mismo hardware puedo tener varias máquinas virtuales y es administrar mi recurso para cada sistema operativo. En este caso, yo tengo VirtualBox y tengo instalado Ubuntu. ¿Sí? No necesito instalarlo dentro de mi máquina completamente. ¿Sí? Y no va a afectar a mi máquina en ese caso. Entonces, aquí tengo un sistema operativo que es Ubuntu y les voy a explicar esa parte en el video y vamos a trabajar. Para trabajar con C, vamos a trabajar con C, no vamos a trabajar con lenguaje ensamblador. Igualmente quiero mostrarles cómo se trabaja en lenguaje ensamblador. Si ustedes ven, él comparte los mismos recursos del hardware. Si ustedes vieron acá, Ubuntu me reconoció que también mi batería se iba a acabar, ¿sí? Pero solamente tengo un sistema operativo a través de una aplicación virtual, ¿sí? Tengo un sistema operativo virtual. Entonces, básicamente, lo que hizo fue crear un espacio de disco duro virtual y tengo básicamente el terminal, ¿sí? Donde vamos a interaccionar, porque aquí vamos a interaccionar mucho con sistema de línea de comandos. Entonces, el sistema de línea de comandos lo que decía es un intérprete para reconocer los comandos y poderme comunicar con ciertas funciones del sistema operativo. Vamos a trabajar el lenguaje C. Entonces, con el lenguaje C vamos a trabajar con Single. ¿Sí? Entonces, con Single básicamente es una instalación muy rápida. No necesitan instalar con comandos. Entonces, esta parte luego la voy a explicar el lunes que ya nos veamos. ¿Sí? No sé si tengan preguntas. ¿Alguna versión? Pueden instalar la última versión, pero no hay ninguna función, digamos, privilegiada de Ubuntu, solamente con el sistema operativo Ubuntu. No vayan a instalarla si no quieren y le dan miedo a instalarla, por eso les digo, no estoy obligando a todos que la instalen. Voy a explicar la forma de instalarla a través de VirtualBox, ¿sí? Para que sea de manera virtual y no afecte su sistema operativo. Acá tengo otro, lo voy a explicar porque tengo virtualizado. Tengo otro que es Parallels. Parallels también es otro programa para virtualizar sistemas operativos y este es el sistema operativo Windows.
En este caso yo tengo virtualizado Windows. Bueno, acá por ahora tengo la versión de prueba porque no he pagado este. El problema es que algunos cobran. VirtualBox sí es gratis, free. El problema con VirtualBox es que yo debo tener las fuentes del sistema operativo. En cambio, este servicio ya no me pide instalación, sino que una vez me otorga el espacio con el sistema operativo ya instalado. ¿Sí? VirtualBox, si yo debo descargarme la imagen, en este caso Ubuntu, y instalar tal cual como si fuera una instalación en mi computador, pero básicamente no se instala, es decir, no va a reemplazar mis archivos ni nada. Él crea un espacio de disco duro donde crea una máquina virtual. Pueden usar otra máquina virtual. Pueden usar otra. Si ya saben, pueden usar otra, no les estoy obligando, pero lo voy a hacer, es el tutorial de esta manera para que puedan hacerse. Por ejemplo, esta es otra, ¿sí? El Parallels, pero el Parallels solamente está condicionado para que funcione con Windows. No significa cada sistema operativo, ¿cuál es mejor? Cada sistema operativo tiene una función específica y funciona para una determinada, digamos, objetivo que se quiera. Normalmente, hoy en día, los servidores web son con sistema operativo Linux. ¿Por qué? Porque el sistema operativo Linux es libre. ¿Sí? Se puede acceder de manera libre, no hay que pagar licencias y hay otro tipo de kernel que donde les decía, el primer sistema operativo fue llamado Unix, que fue creado en 1969 por una universidad, y el Unix hoy en día lo trabajan sobre todo en los servidores con sistema operativo llamado Solaris. Y esos servidores se utilizan sobre todo para máquinas grandes. Si yo quiero hacer estaciones de trabajo que funcionen como un servidor de datos, ¿sí? Entonces, lo utilizan ese tipo de sistema operativo que trabajan bajo el kernel de Unix. ¿Qué otro sistema operativo? Lo que les dije, Linux fue diseñado después de Unix, ¿sí? Que salió el kernel de Linux, que lo crearon de manera abierta, pero siempre antes de que se creara Linux venía haciendo una guerra entre Microsoft, ¿sí? Que es básicamente el sistema operativo Windows, y lo que es Mac, ¿sí? Que básicamente lo representaba Steve Jobs, recordemos. Entonces, antes de que se llamaba Mac, anteriormente era llamado los equipos Macintosh. Entonces, ellos, digamos, vendían tanto su computador y dentro de su computador venían ya su sistema operativo, era propio de ellos. Lo mismo peleaban lo que era Windows, Microsoft, y la guerra se formó durante largo tiempo entre Microsoft y Steve Jobs, ¿sí? Que es básicamente Mac. Hoy en día, pues Mac se utiliza, su kernel está basado en Unix también, pero básicamente no es de libre acceso. Otro sistema operativo que podemos ver es en los dispositivos móviles, pero esos dispositivos móviles, su procesamiento es mucho más bajo. No puedo procesar cantidad de información porque su hardware es mucho menor que un dispositivo, que un equipo o una estación de trabajo. Y esos vemos cómo son los que se llaman Android, ¿sí? Que están basados también en el kernel de Linux. Voy a dejar de compartir y voy a detener la grabación. Creo que ya la detuve, sí.